Hola, muy buenas, soy Daniel Pernas de DPS Trading y hoy vamos a ver un nuevo vídeo donde analizaremos el IBEX 35 y sus 35 acciones. Vamos a empezar por el propio índice de manera rápida porque ya lo vimos hace 2 semanas. Aquí decíamos que esta zona era resistencia por estar en el 61,8% de toda la caída y desde aquí ha venido una pequeña corrección. Veremos si respeta estos mínimos en los 7.655 porque en caso de perderlos activaría una divergencia bajista y aumentaría las probabilidades de una corrección mayor. Visto el índice, vamos a empezar ya por las acciones. Empezamos por Acciona. Acciona, que ya decíamos que tenía un objetivo por rectángulo roto al alza y por segundo impulso alcista. El objetivo por segundo impulso alcista está cumplido y el de rectángulo está próximo a cumplirse. Comentábamos hace 2 semanas que esto era una vela doji y que a partir de ahí pudiera venir por lo menos un pequeño descanso. Fijaos que vino el pequeño descanso, pero a partir de ahí ya empezó a volver a subir. Lo más probable es que vaya a cumplir el objetivo. Pasamos a Acerinox. Acerinox, que comentábamos que estaba en una zona de resistencia conformada por esta bajista y los antiguos máximos relativos, y a partir de ahí parece que está corrigiendo un poco. Ahora mismo no es una acción que me parezca interesante para comprar, no hay ninguna estructura clara. Lo único que la subida desde mínimos del año pasado se produce desde una zona importante de soporte. En caso de superarse estos máximos en los 12,87 aproximadamente, activaría una figura de doble suelo de muy largo plazo. Queda mucho para eso, por lo que de momento para mí no está atractiva ni a largo plazo ni a medio corto plazo porque está lejos de la media de 200 sesiones y próximo a una resistencia. Pasamos a ACS. ACS, que comentábamos que estaba en una situación parecida a Acciona, solo que Acciona ya había cumplido el primer objetivo y estaba cerca de cumplir el segundo por segundo impulso alcista. Sin embargo, ACS está un poco más al ralentí, está un poco más lenta en sus movimientos y de momento todavía tiene pendiente tanto un objetivo como el otro. La primera zona de soporte estaría aquí, en los últimos mínimos relativos, en torno a los 24,45 y la media de 200 sesiones. En caso de que viniera el precio a esta zona, pues estaría bastante interesante para buscar compras. El soporte importante de medio y largo plazo estaría en estos mínimos, en los mínimos del rectángulo roto al alza. Sigo siendo positivo mientras no se pierda, en primer lugar, los 24,45 y sobre todo los mínimos del rectángulo. Pasamos a AENA. AENA, que decíamos que estaba en una zona de resistencia importante, donde además, fijaos la vela que os comentaba, una vela bastante potente, estábamos más o menos por aquí y os decía que esta vela era peligrosa, que posiblemente viniera por lo menos una pequeña consolidación. Bueno, así ha sido, ha llegado a la media de 200 sesiones y veremos si desde esta zona, que suele funcionar como soporte cuando el precio está por encima y la media está girada al alza, veremos si el precio reacciona y acaba por superar esta zona de resistencia. En ese caso activaría un segundo impulso alcista, continuando la estructura en azul. Bien, nos vamos a Almirall. Bueno, Almirall que mejoró bastante tras superar este máximo. A partir de ahí decíamos que habría que medir toda esta subida como un posible primer impulso y si se superaban estos máximos en los 11,53 activaba un segundo. Bien, esto es lo que ha sucedido, se ha activado un segundo, objetivo 13,10 euros aproximadamente. Ahora, este segundo no es de los más fiables porque la corrección ha sido bastante escasa. Ahora bien, soy relativamente positivo con esta acción mientras no pierda estos mínimos, aproximadamente los 10,40 y 10,50. Si ahora mismo la corrección profundiza, ya no habría que tomar este primer impulso, sino este más grande. De todas formas, tampoco es de las acciones más interesantes para comprar, ni mucho menos. Fijaos toda esta caída y dónde está ahora mismo el precio. No es de las acciones alcistas, no es de las acciones fuertes del mercado, si bien ha mejorado últimamente tras superar estos máximos. Nos vamos a Amadeus. Bueno, Amadeus, que sigo diciendo que tiene la divergencia esta alcista pendiente de cumplir y que toda esta subida se podría considerar como un posible primer impulso Fibonacci. La superación de los 66,54 sería una señal positiva porque activaría un segundo impulso alcista. Cambiamos y nos vamos a ArcelorMittal. Bueno, ArcelorMittal tiene una situación bastante clara. Tiene un análisis bastante fácil. Ya veis en el medio largo plazo que está muy lateral, la zona de resistencia en torno a los 30,30 y la zona de soporte en torno a los 6 euros. Y lleva así desde el año 2013. Ahora, mejoró tras superar esta bajista dibujada en color rojo y tras superar esta resistencia.
A partir de ahí, ¿qué hay que hacer? Medir toda esta subida como un posible primer impulso. Si viene una corrección a zona Fibonacci y supera estos máximos, activaría un segundo. Ahora, también decía que el 61,8% de toda esta caída, es decir, esta zona en torno a los 21 euros, podía suponer, y de hecho está siendo, una zona importante de resistencia. La superación de esta zona allanaría el camino para ir a buscar la zona alta de este canal. Nos vamos a Bank Sabadell. Sabadell, que está en una situación interesante porque tiene activado un objetivo pequeño de doble suelo hacia los 0,44 y un objetivo de medio largo plazo hacia los 0,58. Como soportes tenemos los mínimos de este doble suelo, que además coinciden con el 61,8% de toda esta subida, y ya muy importantes los mínimos en los 0,25. En caso de perderse estos mínimos, anularía este gran doble suelo. Los bancos que esta semana lo han hecho bastante mal. Ahora veremos si respeta Bank Sabadell esta primera zona de soporte y sobre todo esta, en los 0,25. Nos vamos a Bankia. Aquí en Bankia decíamos que era muy importante que no perdiera los 1,41, porque en caso de perder los 1,41 activaría divergencia bajista. Aquí vemos los máximos crecientes contra máximos decrecientes en indicadores. Si se pierde este mínimo, activa divergencia bajista. Mínimo que ha perdido. No por mucho, pero lo ha perdido. Por lo tanto, tiene objetivo activado hacia los 1,75, pero por otro lado tiene esta divergencia bajista activada. Por lo que el precio no se está definiendo claramente y yo no estaría en este valor, ni bajista ni alcista, porque a mí me gustan las estrategias claras y ahora mismo aquí en este valor no está absolutamente nada claro. Nos vamos a Bank Inter. Bueno, Bank Inter que superó esta zona importante que era de resistencia, aunque como pierde estos mínimos en los 4,74, lo más probable yo creo que sería ir a visitar la media de 200 sesiones. Toda esta subida pudiera ser un primer impulso. Veremos si corrige una zona Fibonacci y después supera estos máximos para activar un segundo. BBVA. Es importante que no pierda estos mínimos porque sería una divergencia bajista en caso de perder estos mínimos en los 3,79. En ese caso, lo más probable es ir a visitar una zona Fibonacci y la media de 200 sesiones. Veremos si se disipa esta posible divergencia, que de momento no está activada. CaixaBank que tiene un objetivo hacia los 2,87, pero le pasa un poco como Bankia. Bankia tenía objetivo por segundo impulso alcista, pero tenía una divergencia bajista activada. CaixaBank acaba de activar también una divergencia bajista tras perder estos mínimos. Bien, ¿qué podría pasar? También hay una opción que se cumpla esta divergencia bajista y después se cumpla el doble suelo. Es decir, que primero vaya a cumplir la divergencia y después vaya a cumplir este doble suelo. Sería la única manera de cumplirse los dos objetivos. Bueno, hablo de doble suelo, pero es triple o cuádruple. Digamos que el nombre es lo de menos. Lo importante es donde está el nivel objetivo. Por lo tanto, estamos viendo ya varios bancos que han dado señales negativas en el corto plazo. En el medio plazo, pues bueno, aquí tenemos este objetivo activado, en Sabadell también tenemos objetivo activado, en Bankia igual, pero en el corto plazo están dando señales negativas varios de ellos. Nos vamos a Celnex, que ha tenido una buena semana, incluso ha protagonizado un hueco alcista. Veremos si forma alguna estructura clara o algo para que nos invite que se vuelvan a retomar las alzas. Recordemos que todavía tiene pendiente el objetivo hacia los 58,66 por segundo impulso alcista Fibonacci. El peor comportamiento relativo comenzó tras perder estos mínimos de corto plazo. A partir de ahí viene la consolidación, veremos si se retoman las subidas. CIE Automotive, CIE que cumplió objetivo por segundo impulso alcista, también ha roto esta directriz bajista dibujada en color rojo, pero ahora mismo está chocando con el 61,8% de toda la caída. Tras cumplir este segundo impulso alcista, pues tampoco tiene una estructura clara y no descarto que vaya a buscar la media de 200 sesiones desde esta zona de resistencia. Superar esta zona allanaría el camino para buscar los máximos del 2018, en torno a los 30 euros. Enagas, que ya decimos que se está comportando relativamente mal respecto a otras acciones, pero que si supera los 20,07 activaría objetivo por doble suelo,
Aquí vemos una pata, aquí vemos la otra. Si supera estos máximos, pues activaría objetivo por doble suelo y ya empezaríamos a ser un poco más optimistas con este valor. Ahora podríamos medir toda esta subida como un primer impulso y mientras no se pierda esta zona, en torno a los 17 euros, estaríamos abiertos a la posibilidad de que se superaran los 21,51 y se activara un segundo impulso. A mí ya no me gustaría que perdiera estos mínimos. Ahora, también vigilaría esto porque pudiera ser un mini canal lateral. Veremos si el precio corrige un poquito y en la zona de 17,58 rebota. De momento solo tenemos dos máximos y aquí un mínimo. Pero vamos, la zona importante de resistencia que debe superar estaría en los 20,07 y después ya en los 21,51. Nos vamos a Endesa. Bueno, Endesa que sigue un poco en la misma línea de las últimas semanas, brujuleando. Todavía no ha superado esta zona importante de resistencia. Toda esta subida pudiera ser un primer impulso. Y aquí únicamente hay que esperar. Hay que esperar a que se forme alguna estructura clara, porque ahora mismo no la tiene. Ferrovial que ha perdido el 61,8% de toda esta subida, no tiene estructuras claras, no está especialmente alcista ni mucho menos, por lo que no está interesante para comprar. Grifols que hizo un amago de intentar querer superar la media, además con hueco, pero que pronto, fijaos la vela que deja el viernes, una vela de bastante recorrido y que cierra en mínimos, cerrando además este hueco alcista. Sin estructuras claras, de momento no puede con la media, de momento no está interesante. Quien sí está bastante interesante es Iberdrola. Iberdrola porque ha superado esta zona importante de resistencia de largo plazo. Aquí la semana pasada decíamos que estaba muy alejada de la media de 200 sesiones y que si venía una pequeña corrección se podría vigilar para comprar. Esta corrección ya se está dando. Veremos incluso si corrige un poquito más y aquí en esta zona sombreada amarilla en torno a los 11,35, pues yo creo que es una buena zona para comprar. El último mínimo relativo estaría en torno a los 9,90 euros. Es una acción que me gusta. Fijaos la tendencia de largo plazo, claramente alcista. Está prácticamente en máximos de toda la historia y sin ninguna señal negativa. Dentro de la bolsa española pues es de las mejores acciones. Nos vamos a Inditex que no tiene una situación clara, más allá de que esto pudiera ser un posible primer impulso. Nos vamos a Indra que superó esta zona de congestión dibujada en color amarillo, ha llegado al 38,2% Fibonacci de toda la caída, que la vemos, y parece que la media quiere empezar a funcionar de soporte. Vamos a ir midiendo todo lo que lleva de subida como un posible primer impulso. Colonial. Esta es una acción que ya dije que me interesaba, pero me interesaba no porque tenga ninguna estructura activada de momento, sino que me interesaba para vigilar. Me interesaba para vigilar porque si supera los 9,58 activaría un objetivo por doble suelo. Aquí lo vemos. Y además os comentaba que si superaba estos máximos activaría objetivo por segundo impulso Fibonacci. Aquí vemos la estructura de largo plazo. Aquí hizo un suelo, a partir de ahí vino una subida bastante bestial, caída tras coronavirus, y aquí parece que quiere frenarse el precio, en torno a la zona de los 6 euros. Pero para confirmarlo necesitaríamos que superara los 9,58. Por lo tanto, yo estaría muy atento a esta acción en caso de superarse los 9,58. Y la primera resistencia estaría aquí, en esta zona sombreada amarilla. Nos vamos a IAG que mejoró mucho tras activarse este objetivo de rectángulo. Toda esta subida pudiera ser un primer impulso. Si supera la zona de 2 euros activaría un segundo, continuando la estructura que tenemos dibujada en color azul. Mafre que mejoraría mucho en caso de superar esta zona de 1,80 aproximadamente. Ahora podemos medir también la subida como un posible primer impulso. Ahora mismo ha corregido a la media, pero sobre todo yo estaría atento a la superación de este máximo. En caso de que supere los 1,77, 1,80 euros, activaría figura de doble suelo. Meliá que hizo aquí un claro suelo, a partir de ahí vinieron las subidas. Hay que vigilar si esto es un posible primer impulso, viene una corrección a Fibonacci y se superan la zona de 6,09. Merlin se pondría peligrosa en caso de perder estos mínimos, porque no es un doble techo al TIC, pero perder estos mínimos sería bastante negativo. Los mínimos en los 7,13 euros. De momento toda esta subida pues pudiera ser un primer impulso. No es de las acciones ahora mismo que me gusten. Naturgy que tiene segundo impulso alcista activado, pero decía que
Me gustan las estructuras alcistas que no tengan muchas resistencias, muchos obstáculos en el camino, y esta acción sí los tenía porque aquí tenemos una zona de resistencia clara y aquí tenemos una directriz bajista bastante clara. Precio que está chocando contra la directriz, está cayendo. Daría ahora mismo otras opciones. Farmamar que tampoco me gusta por haber perdido estos mínimos relevantes de medio a largo plazo. De hecho, ya alertaba con esta vela con sombra superior alargada en zona de máximos. Esto ya era una señal de alerta negativa. Después fue activando y cumpliendo estructura de impulsos. Digamos que fue empeorando su aspecto técnico poco a poco y perdió los últimos mínimos relevantes, por lo que ahora mismo no está interesante para comprar mientras no haga alguna estructura o alguna señal positiva en el valor. De momento no tocaría esta acción para nada. Red eléctrica que sigo diciendo que está muy interesante. Aquí tenemos una zona de resistencia muy clara que en caso de superar activaría objetivo hacia los 19,35. En cambio, si pierde los 14,70 euros, activaría objetivo por triple techo. Por lo tanto, situación técnica muy clara en red eléctrica. Veremos por dónde decide romper el precio. Repsol que está chocando contra esta zona de resistencia. Medimos toda esta subida como un posible primer impulso. De momento no tiene estructura clara, por lo que nos pasamos ya a Santander. Bien, Santander, podemos medir toda esta subida como un posible primer impulso, pero ojito como pierde esta zona de soporte, porque activaría doble techo. Aquí tenemos dos máximos en la misma zona. Como pierde estos mínimos, se pondría peligrosa esta acción. Vamos a ampliar el zoom, aquí lo vemos más claro. Vemos dos máximos exactamente en la misma zona. Esta zona que era resistencia aquí empezó a funcionar de soporte, pero ahora, como pierde estos mínimos, activaría objetivo por doble techo hacia los 1,96. Es decir, si pierde estos mínimos, lo más probable es que el precio vaya al menos buscar esta zona del 61,8% de toda la subida. Pasamos Gamesa. Aquí hay bastante barullo en el análisis, pero digamos que ya se ve, ¿no? La subida ha sido bestial, tiene activado objetivo por tercer impulso hacia los 47,60, pero los terceros impulsos, como decimos siempre, son muchísimo menos fiables que los segundos. Ahora mismo no está en zona de comprar, ni mucho menos. El precio está muy alejado de la media de 200 sesiones, así que si bien es una acción alcista, siempre decimos que hay que buscar acciones alcistas, pero que se puedan comprar en un buen momento. Ahora mismo, si bien puede seguir subiendo, pues no tenemos un soporte claro donde poner el stop loss de la estrategia. Por lo tanto, aquí es muy complicado buscar compras. Si vienen correcciones de medio a largo plazo, pues se podría vigilar, pero ahora mismo no está interesante. Nos vamos a Solaria. Solaria un poco lo mismo que en Gamesa, superó los máximos de largo plazo. Fijaos la subida, que es bastante bestial. Veremos si tiene una corrección a la zona de la media y ahí te forma alguna figura. Lo dicho, es una acción muy alcista de medio a largo plazo, pero no tenemos soportes cercanos para implementar una estrategia. Telefónica que lo viene haciendo mal en los últimos años. No es una acción que esté interesante. Aquí decíamos que mejoraba a corto plazo si superaba los 3,72, lo superó con un hueco alcista, activó objetivo por segundo impulso hacia los 4,21 aproximadamente, pero fijaos que activa el objetivo y a continuación se va a cerrar el hueco. El objetivo está activado, por lo tanto lo más probable ahora mismo es que se cumpla mientras no se pierdan estos mínimos, pero no es una acción que yo compraría ni mucho menos. Es una acción que lo hace peor que la media del mercado. Yo estaría alejado de Telefónica. Viscofan, que se ha puesto peligroso tras activar este mini doble techo. Aquí vemos dos máximos en la misma zona, se pierden estos mínimos y activa objetivo hacia los, vamos a dibujarlo, hacia los 55,35. Además, adicionalmente, esto pudiera ser, está difícil de dibujar, esto pudiera ser un canal alcista roto a la baja, pero digamos que la situación ha empeorado tras perder estos mínimos, por lo que tampoco me interesa para comprar. Si te gustan estos vídeos y te aportan valor, suscríbete al canal, activa la campana para no perderte ninguno de ellos, déjame algún comentario y comparte el vídeo para que llegue a más gente. Nos vemos en los siguientes análisis.